Bienvenidos a Curiosona MX. Hoy nos embarcamos en un viaje por los océanos de la historia para descubrir 18 curiosidades navales de la Segunda Guerra Mundial. Este fue un conflicto donde no solo los soldados en tierra libraron batallas cruciales, sino también donde los barcos, portaaviones y submarinos jugaron roles decisivos que cambiaron el rumbo de la guerra. Algunas de estas historias puede que ya las conozcas, pero te aseguro que otras te van a dejar con la boca abierta, desde naves que resucitaron en combate hasta misiones tan arriesgadas que parecen salidas de una película. Así que ajusta tu brújula, levanta el ancla y acompáñanos en este primer episodio especial dedicado a la guerra en alta mar. Zarpamos. 18. Durante la batalla del Mar del Coral, en mayo de 1942, el portaaviones USS Yorktown CB-5 quedó gravemente dañado. Los japoneses estaban convencidos de que había sido destruido y lo descartaron como una amenaza. Pero cometieron un grave error. El almirante Chester Nimitz, al ver la urgencia de tenerlo de vuelta, ordenó reparaciones express en Pearl Harbor, contra todo pronóstico y gracias a un esfuerzo titánico de los ingenieros navales. El Yorktown fue reparado en solo 3 días, una tarea que normalmente habría llevado semanas. El barco regresó al combate justo a tiempo para la batalla de Midway, donde su presencia fue clave. Los japoneses, desconcertados, pensaron que enfrentaban un cuarto portaaviones estadounidense que no conocían. El Yorktown, al que ya daban por hundido, regresó como un verdadero fantasma del Pacífico y su aparición ayudó a cambiar el curso de la guerra. Aunque el Tercer Reich inició la guerra con una marina poderosa, la Kriegsmarine, nunca logró poner en servicio un portaaviones operativo. Su gran apuesta fue el Graf Zeppelin, cuya construcción comenzó en los años 30. Se destinaron recursos considerables, se diseñaron aviones específicos para operar desde su cubierta y hasta se entrenaron pilotos navales. Pero nunca se terminó. Los constantes cambios en las prioridades del alto mando, sumados a las dudas personales de Hitler sobre la utilidad real de los portaaviones, paralizaron el proyecto una y otra vez. Finalmente, en 1943 fue abandonado por completo. Y aquí viene lo irónico. Al final de la guerra, el Graf Zeppelin fue capturado por los soviéticos, quienes lo hundieron en 1947 como objetivo de pruebas de armas. Nunca entró en combate, un gigante que murió sin haber zarpado. El Tirpitz, gemelo del legendario Bismarck, fue uno de los buques más temidos de la Segunda Guerra Mundial. Aunque no participó en combates navales directos, su sola presencia en los fiordos de Noruega obligó a la Royal Navy a desviar enormes recursos para vigilarlo, como si fuera una bestia dormida. Fue atacado al menos 31 veces por aire, mar y tierra, sin éxito durante años. Su resistencia le valió el apodo de la bestia encadenada. Pero en 1944, la RAF finalmente logró su objetivo. Usaron las gigantescas bombas Tallboy de casi 6 toneladas en una operación quirúrgica. Los cálculos para acertar fueron tan precisos que algunos creyeron que había habido espionaje paranormal. Un espía noruego clave incluso declaró: "Alguien sabía cosas que ni yo sabía del lugar". El Tirpitz fue golpeado con tal fuerza que el barco se volcó completamente, como si intentara esquivar el impacto final. Así terminó el buque fantasma que durante años mantuvo en vilo al Atlántico Norte. El 7 de diciembre de 1941, mientras se desataba el sorpresivo ataque japonés a Pearl Harbor, un teniente estadounidense llamado Leinberg, fotógrafo aéreo, se encontraba sobrevolando la zona a bordo de un avión militar. Desde su ventanilla, sin saber qué ocurría exactamente, comenzó a tomar fotografías. Pensaba que era un ejercicio de entrenamiento, pero lo que captó fueron las impresionantes columnas de humo, explosiones y barcos en llamas. Imágenes reales del inicio de la Guerra del Pacífico. Sin quererlo, Leinberg se convirtió en uno de los primeros testigos visuales del ataque y sus fotos, tomadas por pura casualidad, se convirtieron en piezas históricas fundamentales para entender ese día trágico. Un claro ejemplo de cuando la historia se documenta literalmente por accidente. Durante la campaña de Creta, en 1941, el crucero británico HMS Ajax patrullaba las aguas cuando sus marinos avistaron algo totalmente inesperado. En plena noche, una columna de luz verdosa emergió del mar a poca distancia del buque. Tenía una forma casi cónica, no generaba espuma ni ruido y ascendió suavemente durante unos 10 segundos antes de desaparecer sin dejar rastro.
El fenómeno fue reportado de inmediato, pero nunca quedó registrado oficialmente. Algunos lo atribuyeron a una posible bengala experimental alemana, pero según los reportes, ni la Luftwaffe ni la Kriegsmarine operaban en esa zona a esa hora. Tampoco se detectaron submarinos cercanos. Años después, ufólogos recuperaron el testimonio original de uno de los vigías del Ajax y lo clasificaron como un caso clásico de luz anómala naval, un experimento militar fallido o algo más inexplicable que aún desafía las explicaciones. A inicios de la guerra, los británicos enfrentaban un problema. Los portaaviones convencionales no resistían bien el clima extremo del Atlántico Norte. Así nació el surrealista proyecto Habacuc, una idea salida casi de una novela de ciencia ficción. La propuesta: construir un superportaaviones hecho de hielo, pero no cualquier hielo. Usarían picrita o picrete, una mezcla de hielo con acerrín que resultaba sorprendentemente resistente y se derretía muy lentamente. El buque planeado mediría más de 600 metros de largo y serviría como plataforma flotante para defensa antiaérea y antisubmarina. Incluso se construyó un prototipo en un lago canadiense y aguantó meses antes de derretirse, pero aunque la idea era innovadora, problemas logísticos, costos elevados y el rápido avance de los portaaviones tradicionales llevaron a que el proyecto fuera cancelado. Aún así, quedó como una de las propuestas más extrañas y creativas de toda la guerra. El Shinano fue el portaaviones más grande del mundo cuando fue votado. Su construcción se hizo en secreto, usando el casco de un acorazado clase Yamato, con blindaje reforzado para resistir incluso ataques directos, pero el tamaño no fue suficiente. Apenas zarpó en su primer viaje de prueba, sin escolta adecuada ni tripulación completamente entrenada, fue detectado por el submarino estadounidense USS Archerfish. Con solo 4 torpedos, el Shinano fue mortalmente herido. En menos de 7 horas, el coloso desapareció bajo las aguas, sin haber lanzado un solo avión. Irónicamente, el portaaviones más protegido jamás construido se hundió antes de entrar en combate, víctima de su propio secretismo y falta de preparación. En medio de un conflicto lleno de destrucción, hubo un submarino que tuvo una misión muy diferente: salvar vidas. El USS Finback, SS-230 de la Marina estadounidense, patrulló el Pacífico no solo para atacar al enemigo, sino para rescatar a pilotos aliados derribados. Uno de sus rescates más famosos ocurrió en septiembre de 1944, cuando recogió del agua a un joven teniente cuya nave fue abatida cerca de la isla de Chichijima. Ese piloto era nada menos que George H.W. Bush, quien décadas después se convertiría en presidente de los Estados Unidos. Durante sus misiones, el Finback rescató a más de 30 aviadores, adentrándose incluso en zonas de combate. Estos actos heroicos le valieron múltiples condecoraciones y un lugar especial en la historia submarina de la guerra. Durante la batalla de Samar, en octubre de 1944, parte de la campaña de Leyte, ocurrió uno de los actos más valientes y desesperados de la historia naval. El USS Johnston, un pequeño destructor estadounidense, se enfrentó a una flota japonesa compuesta por acorazados, cruceros y destructores mucho más grandes y mejor armados. Su comandante, el teniente comandante Ernest Evans, no dudó, ordenó atacar directamente. Con artillería ligera y torpedos, el Johnston se lanzó de frente, intentando proteger a los portaaviones de escolta y transportes aliados. Recibió fuego de todo tipo, pero continuó peleando incluso gravemente dañado. El propio Evans dirigía el combate desde una plataforma expuesta, herido pero firme. Aunque el Johnston fue finalmente hundido, su valentía y la de su tripulación lograron ralentizar y confundir al enemigo, salvando a gran parte de la flota estadounidense. Por su heroísmo, Evans fue condecorado póstumamente con la Medalla de Honor. Hasta hoy se le recuerda como el comandante que peleó contra lo imposible y casi gana. Apodado con cariño como The Big E, el USS Enterprise CB-6 fue el portaaviones más condecorado de toda la Segunda Guerra Mundial. Estuvo presente en casi todas las grandes batallas del Pacífico: Midway, Guadalcanal, las Filipinas, Iwo Jima. Fue atacado por bombarderos, torpedeado e incluso alcanzado por aviones kamikaze, pero siempre lograban repararlo justo a tiempo para volver al combate. El Enterprise hundió más barcos enemigos que cualquier otro portaaviones de su generación y se convirtió en una leyenda viviente para los marineros aliados y enemigos por igual. Pero aquí viene lo trágico. Pese a su historial y su importancia histórica, el Big E no fue preservado como museo.
fue desguazado en los años 50, mientras otros buques con menor relevancia sí fueron conservados. Una de las mayores injusticias navales de la historia estadounidense. Un héroe sin tumba. El Surcouf fue, en su tiempo, el submarino más grande del mundo. Francia lo diseñó como un híbrido entre crucero y sumergible. Estaba armado con 2 cañones de 203 milímetros. Tenía una catapulta con hidroavión propio para reconocimiento y una autonomía oceánica impresionante. Pero la historia del Surcouf es tan misteriosa como su final. Tras la ocupación de Francia, fue requisado por los aliados, pero su lealtad siempre fue cuestionada. Algunos lo veían como un activo valioso, otros como una bomba de tiempo flotante. En febrero de 1942, mientras navegaba por el Caribe, desapareció sin dejar rastro. Se dijo que chocó con un mercante estadounidense por accidente, pero nunca se hallaron restos concluyentes y las teorías comenzaron a multiplicarse. Sabotaje, fuego amigo deliberado, encubrimiento. Hasta hoy, su destino sigue envuelto en misterio, con documentos aún clasificados y muchas preguntas sin respuesta. El gigante solitario del océano, perdido para siempre. Una de las leyendas más extrañas de la Segunda Guerra Mundial surgió en 1943 con el supuesto Experimento Filadelfia. Según los rumores, la Marina estadounidense intentó volver invisible al radar al destructor escolta U.S. Eldridge, y el resultado fue algo mucho más extraño. Relatos afirman que el buque desapareció repentinamente del puerto de Filadelfia y reapareció brevemente en Norfolk, Virginia, a cientos de kilómetros. Peor aún, se dice que cuando volvió, algunos tripulantes estaban fusionados con el casco, otros desorientados y algunos sufrieron daños mentales irreversibles. La Marina lo ha negado todo. Afirma que el Eldridge nunca estuvo en Filadelfia en esas fechas, pero los testimonios contradictorios, documentos dudosos y el silencio oficial han alimentado el mito por décadas. ¿Fue un experimento de camuflaje avanzado o un accidente con tecnologías que aún hoy no comprendemos? Durante la sangrienta campaña de Guadalcanal, los japoneses desarrollaron una táctica desesperada pero brillante: usar destructores veloces como transportes nocturnos. Estas misiones eran llamadas por los estadounidenses como el Tokyo Express. Bajo el amparo de la oscuridad, los destructores navegaban a toda velocidad, descargando tropas, alimentos y municiones en cuestión de minutos, mientras esquivaban el fuego enemigo. En vez de usar barcos de carga, usaban redes llenas de bidones y suministros que lanzaban al mar para que flotaran hasta la costa. La maniobra fue efectiva por un tiempo, pero costosa. Muchos destructores fueron hundidos y Japón fue drenando recursos valiosos. Aún así, los marines temían sus incursiones. Cada noche sin luna podía escucharse el rugido lejano del Tokyo Express, seguido del caos y el fuego, una estrategia desesperada que casi funcionó. En abril de 1945, el legendario acorazado Yamato, orgullo de la Marina Imperial japonesa, fue enviado en una misión suicida a atacar a la flota estadounidense frente a Okinawa, sin suficiente combustible ni escolta aérea. Antes de ser hundido por oleadas de aviones enemigos, una transmisión en código desconocido fue interceptada por operadores aliados. No correspondía a ningún sistema cifrado japonés conocido, una señal de socorro, un mensaje en clave para submarinos ocultos o una comunicación con aliados en la sombra. La señal fue registrada por varias estaciones, pero jamás se logró descifrar. El contenido y el origen siguen siendo un misterio. Una nota inquietante en el final trágico del buque más poderoso de Japón, como si el Yamato, consciente de su destino, hubiese querido dejar un último mensaje que nadie pudo entender. En diciembre de 1941, un grupo de comandos italianos ejecutó una de las operaciones más audaces de la guerra: infiltrarse en el puerto de Alejandría, Egipto, montados en torpedos tripulados conocidos como maiali, literalmente cerdos. Estos pequeños vehículos subacuáticos eran lentos y peligrosos de manejar, pero los buzos del Cuerpo Especial, Décima Más, navegaron durante horas por aguas minadas, sortearon defensas antisubmarinas y lograron adherir cargas explosivas bajo los acorazados británicos HMS Queen Elizabeth y HMS Valiant. Los buques se hundieron en aguas poco profundas, por lo que desde la superficie parecían intactos. La Royal Navy ocultó el incidente durante semanas para no afectar la moral. Fue un golpe quirúrgico y humillante, y lo peor para los británicos, lo lograron con torpedos cabalgados como si fueran mulas de guerra. En marzo de 1941, la flota italiana sufrió una de sus derrotas más humillantes en la batalla de Cabo Matapán, frente a las costas de Grecia.
La Royal Navy, liderada por el almirante Cunningham, emboscó y destruyó varios cruceros pesados italianos durante la noche, con una precisión que parecía imposible. Lo que los italianos no sabían era que los buques británicos ya usaban radares de control de tiro, una tecnología revolucionaria que les permitía apuntar y disparar con gran precisión incluso en la oscuridad total. La Regia Marina, en cambio, aún operaba con tácticas propias de la Primera Guerra Mundial, sin entrenamiento nocturno ni detección avanzada. Los cruceros Sara, Pola y Fiume fueron hundidos con gran parte de sus tripulaciones y la flota italiana quedó atónita. Algunos oficiales creyeron haber sido víctimas de algún milagro británico. En realidad, fue el nacimiento silencioso de una nueva era, la de la guerra electrónica. En septiembre de 1941, un submarino italiano fue detectado por destructores británicos cerca de Malta. Sin opción de escapar, emergió a la superficie. Su comandante, gravemente herido, ordenó a la tripulación que abandonara el buque y luego abrió las válvulas para hundirse con él, cumpliendo su deber hasta el final. Lo extraordinario fue lo que ocurrió después. Conmovidos por su valor, los británicos intentaron recuperar el casco para rendirle honores, pero el submarino se perdió en el fondo. El capitán del destructor inglés dejó una corona de flores sobre las aguas y una nota: a los valientes enemigos del Tembién. Fue un gesto de respeto en medio de una guerra brutal, una muestra de que incluso entre enemigos podía sobrevivir el viejo código de honor naval. En septiembre de 1942, durante la Operación Pedestal, un convoy británico intentaba llevar suministros vitales a la sitiada isla de Malta. Fue atacado ferozmente por submarinos, aviones y torpederas del Eje. Pero entre todo el caos, un evento aún más inquietante fue reportado por la tripulación del petrolero SS Ohio. Varios marinos afirmaron haber visto una luz blanca bajo el agua que seguía al convoy durante la noche. No hacía ruido, no generaba estela, giraba a gran velocidad y luego desaparecía. Pensaron que era un nuevo tipo de torpedo, pero ningún ataque vino de ella. Los registros alemanes niegan haber desplegado submarinos en esa zona esa noche. El evento quedó anotado como luz submarina desconocida sin explicación, un error de percepción, un prototipo secreto o quizás algo no humano. Y hasta aquí este especial sobre 18 curiosidades navales de la Segunda Guerra Mundial. Desde portaaviones de hielo hasta mensajes sin descifrar, pasando por héroes olvidados y fenómenos inexplicables, el mar sigue guardando secretos que sorprenden incluso décadas después. Si disfrutaste este viaje, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. En Curiosona MX encontrarás muchas más historias curiosas, extrañas y fascinantes del pasado y del mundo que nos rodea. Desde rarezas históricas hasta misterios científicos, siempre hay algo nuevo que descubrir. Gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima, Mente Curiosa.